Casi 60 millones de personas, principalmente niños y jóvenes menores de 18 años, viven desplazadas dentro de sus propias fronteras. Unas cifras que, según la Organización Internacional para las Migraciones, irán en aumento debido a los impactos del cambio climático. Y es que los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos son muchas veces causantes de desplazamientos de la población. Para analizar todo ello, BBVA organizó recientemente un webinar en el que se analizó desde 4 perspectivas el fenómeno de la movilidad humana causada por el clima. La perspectiva geográfica, para conocer qué países son los más afectados, la económica y política, para relacionar el impacto de estos desplazamientos y las guerras actuales, la sociológica y del derecho, y la vinculada a dar posibles soluciones a futuras crisis migratorias. En este programa quédate con Alexandra Rojas y quien te habla, Reyes Pariente, porque te vamos a dar las principales claves que, según los expertos, nos permitirán alcanzar un futuro mejor. Comenzamos. Blink, los podcasts de BBVA. Hola, Alex. Hola, Reyes, ¿qué tal? Pues mira, después de ver las cifras y leer acerca del tema que traemos hoy, pues algo regular, la verdad. Y es que vamos a tratar un tema delicado. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Muchas veces hablamos de las consecuencias que para el planeta tiene el calentamiento global, pero muy pocas veces hablamos de lo que ese calentamiento provoca en nosotros. Los cambios en el clima son una amenaza para la seguridad, para la nutrición, para la salud y la educación de las personas. Pero es que además los desastres naturales y los fenómenos meteorológicos extremos, no sé si sabes que son muchas veces causantes de desplazamientos de la población. Así es, Reyes. De hecho, tras catástrofes como por ejemplo inundaciones, seísmos, terremotos o tsunamis, millones de personas se ven obligadas a abandonar sus casas y parte de sus vidas. De hecho, se marchan buscando refugio y nuevos comienzos en otros lugares y, por desgracia, en más de una ocasión, entran en un bucle de desplazamientos internos hasta encontrar una solución y nuevos medios de vida. Pues para conocer más sobre este fenómeno, BBVA ha organizado un webinar centrado en migraciones climáticas, que además es el tercero que organiza, después de centrados en huella de carbono y en ciudades de 2050. Si te parece, escuchamos a una de las expertas que acudió a dicho evento, Beatriz Eugenia Sánchez Mójica, que es investigadora del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, que relata cuáles son los procesos de estas migraciones. Tenemos por un lado las migraciones propiamente dichas, que son procesos voluntarios o predominantemente voluntarios, los desplazamientos, que son forzados, ahí no hay una capacidad de decidir, ahí se está huyendo ante una situación, y los procesos de reubicación planificada. Lo segundo que tenemos que tener claro es que el cambio climático por sí mismo no genera procesos de movilidad humana. Cambio climático es este fenómeno producido por el hombre, tal y como lo entienden los científicos hoy en día, es un proceso que incrementa tanto la frecuencia como la intensidad de ciertos eventos hidrometeorológicos. Piensa tú en ciclones, en procesos de desertización, en olas de calor, en cambio en el patrón de lluvias, en la elevación del nivel del mar. Y esas amenazas en situaciones en las que se conjuga vulnerabilidad, falta de capacidad y exposición al riesgo, generan desastres. Y esos desastres, dependiendo también de determinados factores, pueden llevar a procesos de movilidad humana o no. Ella explica también cómo el cambio climático cambia estos escenarios que ya existen y hacia dónde se moverán en un futuro. El cambio climático va a permitir que territorios que en este momento son muy duros para habitarlos, como Alaska, el norte de Canadá, Siberia, esos territorios se van a volver más fértiles. Entonces se piensa que dentro de unos años va a haber corrientes de migración hacia esos territorios. Adicionalmente, tenemos que justamente para mitigar los efectos del cambio climático o evitar que se produzcan gases de efecto invernadero, hay una serie de proyectos económicos, hidroeléctricas o creación de bosques como sumideros de CO2. Se sabe que van a generar movilidad humana bien como desplazamiento, bien como procesos de reubicación planificada. Qué interesante. Además, debido al cambio climático, se prevén grandes migraciones del campo a la ciudad. Escuchamos el motivo. Las ciudades se van a convertir en entornos cada vez más hostiles y se prevé que las élites urbanas, tanto en el sur como en el norte global, empiecen a migrar buscando otros territorios.
Destacar que la migración no es igualitaria. De hecho, en estos desplazamientos también existen diferencias perjudicando a las mujeres y a los niños. El género determina tu futuro como migrante. Entonces se entiende que una mujer que migra solamente puede migrar para ser trabajadora de servicio doméstico, con lo cual la pone en una situación de vulnerabilidad, además, frente a un empleador, que generalmente vive en su casa muy particular. Y luego, por supuesto, está el riesgo de la trata. Mujeres, niñas, niños son particularmente vulnerables a las redes de trata. Menudo peligro, Alex. Pero vamos ahora con datos. Aún falta información para conocer el presente y las previsiones de futuro de los movimientos internos, pero no es la primera vez que se habla de este tema. El ecologista Norman Myers, en 1993, habló del efecto del cambio climático en la movilidad humana y ya advirtió que para 2050 habrá 150 millones de refugiados climáticos. Tremendo, ¿no? Increíble. En 2007 revisó su previsión ajustando la cifra a 250 millones. Afortunadamente, las cifras actualmente no van por ese camino debido a la adaptación y a la resistencia de las comunidades. El número de refugiados y desplazados inmigrantes climáticos del futuro dependerá de lo que hagamos hoy. Durante la segunda parte del coloquio, que fue moderada por Tony Vallabriga, director global de negocio responsable en BVA, se concretaron cuáles son las zonas más afectadas en el mapa mundial. Las conocemos. En el este de Asia tenemos países como China, como Vietnam, como Filipinas, terriblemente expuestas a fenómenos como los ciclones o los monzones. Y luego, claro, en el área del Pacífico están todos los estados insulares que están sufriendo duramente los efectos de la elevación del nivel del mar. Una segunda región muy afectada es el sur de Asia, donde está India, Pakistán, Bangladesh, por los efectos del monzón y, por ejemplo, porque Bangladesh es muy bajito y tiene muy poca protección frente a esto, buena parte de Bangladesh. La profesora de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y miembro experto de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, Susana Borràs, contaba algunas de las consecuencias de que en Europa no se cuente con una cierta inmunidad climática. Hemos reducido nuestro escudo protector, que es precisamente debido a los cambios de uso de suelo, a la agricultura, ganadería intensivas, ¿no?, que han generado, pues, junto con el aumento de la contaminación concentrada en las ciudades, pues hace que en España y en otras localidades de la cuenca mediterránea, pues también estemos experimentando estos movimientos de población. De hecho, el informe que mencionaba antes Beatriz del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en este último informe del 2022, nos decía que en el 2021 en España solamente habían habido 7.000 personas, ¿no?, desplazadas internamente como consecuencia no solamente de la erupción volcánica del volcán de Cumbre Vieja, sino también de los incendios que se produjeron ese año en Andalucía. Italia, por ejemplo, también en la zona de Cerdeña, más de 1.500 personas fueron desalojadas, reubicadas, ¿no?, como consecuencia también de los incendios. Por lo tanto, no estamos a salvo. No podemos acabar este capítulo, Reyes, sin citar que el cambio climático no solo es una cuestión medioambiental o económica, sino que también lo es a nivel político y ético, algo que se ha denominado como justicia climática. De hecho, sobre este término nos habla Beatriz López Fanjul, asistente de proyectos en la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, que detalla algunas medidas a tener en cuenta. Que las personas no se ven afectadas de la misma manera por los riesgos climáticos. Las personas que ya tienen una vulnerabilidad normalmente se exponen a más vulnerabilidades, los grupos marginados se enfrentan a mayores retos y esto tiene que ser visto desde un punto del Estado en el que hay que fomentar las medidas positivas, hacer más medidas de adaptación, de mitigación, de resiliencia, y estas legislaciones estar alineadas con lo que puede ser el Pacto Mundial de Migraciones, con el Acuerdo de París, el Marco de Sendai o los Objetivos 2030. Un tema muy interesante, Alex, en el que además quedan muchas cosas por conseguir, sobre todo en el marco jurídico. Sí, porque recordemos, Reyes, que tal y como han comentado en el webinar, que la migración es un derecho humano, ya que las personas pueden circular libremente y además escoger su lugar de residencia. Exacto, Alex, y es importante trabajar en ello. Bueno, lo dejamos aquí si te parece. Nos volvemos a encontrar en Blink, ¿no? Aquí estaré, Reyes. Genial, gracias, Alex. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos.
La semana que viene volvemos con un nuevo episodio en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. ¡Te esperamos!